Ser militar es una de las profesiones más difíciles que puedo llegar a imaginar. Claro, cada profesión tiene sus propias dificultades y es difícil a su manera. Pero en esta, las pruebas a las que te enfrentas pueden ser más allá de lo imaginable. No es solo el peligro constante, el miedo a morir en alguna misión o incluso el enorme sacrificio personal que eso supone, sino los secretos que jamás verán la luz pública. Los expedientes clasificados que ocultan verdades aterradoras. De eso van justamente las historias que tratamos a continuación. Disfruten los relatos. Teníamos como objetivo encontrar a un grupo narco que se había salido de control, matando y secuestrando a varios pobladores. Recibimos la orden de eliminarlos a todos. Ellos se refugiaban en una casa de los pisos de estilo colonial, ubicada en medio del monte. Era bastante difícil acceder allí, a no ser que contaras con un jeep o un vehículo de tracción 4x4. Fuimos una noche para sorprenderlos. Éramos 10 soldados fuertemente armados. La casa en sí había sido lujosa, aunque ahora estaba muy venida a menos. En la entrada habían 2 guardias que portaban armas de gran calibre. Nuestro francotirador los eliminó casi sin hacer ruido. Entonces entramos a la casa y sorprendimos a algunos de ellos en una habitación donde estaban jugando naipes. Intentaron defenderse, pero nosotros fuimos más rápidos y los eliminamos en cuestión de segundos. Se escuchó luego afuera el ruido de un motor al encenderse. Salimos rápidamente a tiempo para detener a una camioneta que se marchaba a través de un sendero interno en el bosque. Con nuestras armas, logramos destrozar los neumáticos de la camioneta. Entonces sus ocupantes comenzaron a disparar. La balacera fue feroz y duró varios minutos. Algunos de nuestros hombres cayeron, pero finalmente conseguimos vencer al enemigo. Habíamos terminado la operación en tiempo récord. Informamos a través de la radio que el objetivo había sido cumplido. Sin embargo, aún quedaba buscar en el interior de la casa para ver si no había nadie escondido. También existía la posibilidad de que hubiesen túneles subterráneos, pues muchos líderes narcos se aseguran de tener varias salidas en caso de quedar atrapados. Revisamos la casa de arriba a abajo. Había un sótano, pero no encontramos ningún túnel. Llegamos a un patio trasero que era bastante bonito. Parecía la copia del jardín de algún castillo inglés. Había estatuas y fuentes de agua. Estábamos por retirarnos cuando de pronto escuchamos que alguien nos pedía auxilio. Luego de buscar durante unos segundos el origen del sonido, nos dimos cuenta de que provenía de un pozo de agua ubicado cerca de una estatua que tenía la forma de un ángel. La voz era de un niño. Nos dijo que lo ayudásemos y que él estaba allí abajo junto con sus hermanos. Yo elegí a mi soldado más delgado y lo bajamos a través de sogas para rescatar a los pequeños niños. Mientras yo informaba sobre el descubrimiento a la base, al cabo de unos minutos, escuchamos que el soldado pedía desesperadamente que lo subiésemos otra vez. Entonces tiramos de la cuerda hasta que el soldado salió del pozo. Estaba pálido y temblando bajo la luz de la luna. Le preguntamos dónde estaban los niños. El soldado, en un primer momento, no pudo responder. Solo balbuceaba palabras sin sentido. Sus manos temblaban incontrolablemente y supe que estaba bajo los efectos de un shock emocional. Lo sacudí fuertemente para sacarlo de ese estado emocional y lo cacheteé suavemente varias veces hasta que el soldado pudo recuperarse. ¿Dónde están los niños, soldado?, le pregunté repetidas veces. ¿Por qué no los sacó de aquel pozo? Finalmente, el soldado contó entre sollozos y balbuceos lo que había visto. Dijo que al llegar al fondo del pozo, en un principio no encontró nada. El fondo estaba lodoso y se hundió hasta la cintura. Pensó lo peor. Pensó que los niños se habían hundido en aquel fango. Entonces comenzó a buscar a tientas con sus manos hasta que encontró algo sólido. Lo tironeó con todas sus fuerzas hasta sacar de aquel barro inmundo el cuerpo putrefacto de un niño. Aún tenía las ropas puestas, pero se notaba que llevaba muerto por lo menos hacía varias semanas. El soldado soltó el cadáver y luego sintió que algo se le aferraba al tobillo. Entonces entró en pánico y nos pidió que lo sacásemos de allí.
Algunos minutos después llegó un equipo especializado de rescate, quien descendió al pozo y sacó 3 cadáveres de niños. Todos llevaban muertos varias semanas. Al parecer, eran los hijos de un sicario que había traicionado a la banda narco y en represalia habían matado a sus inocentes criaturas. Todos mis soldados, incluso yo, estábamos seguros de que habíamos escuchado aquella voz del niño pidiendo ayuda. Probablemente si nunca hubiésemos escuchado esa voz, nos hubiésemos alejado de aquella propiedad y los cadáveres de aquellos niños hubiesen quedado en el pozo durante quién sabe cuánto tiempo más. Yo creo que el espíritu de aquellos niños aún no descansaba en paz, pues sus cuerpos no habían recibido santa sepultura. Entonces nos alentaron para que los sacásemos de allí. Ojalá que estos pobres niños ahora se encuentren en el cielo. Al menos puedo decir que logramos vengar sus muertes, eliminando a esa escoria humana que los había matado. Pero por supuesto, la venganza en estos casos no sirve, pues habíamos llegado demasiado tarde. ¿Qué tal, oyentes? Espero les haya gustado el relato anterior. Bien, ahora vamos con el siguiente. Pertenezco a una facción del ejército mexicano. Mi misión es limpiar las calles de delincuentes y narcos. Generalmente actuamos en colonias apartadas de la ciudad, con pocos habitantes y sin destacamento policial propio. Como ustedes sabrán, hay zonas liberadas a conveniencia de narcos y algunos políticos corruptos, pero también hay otras que se manejan bajo los requerimientos de la ley. Nosotros siempre actuábamos en estas últimas. Yo era el líder de aquel pelotón compuesto por 10 hombres fijos y otros que podían sumarse según la complejidad de la operación. Mi jefe directo era un hombre muy callado y justo, de unos 50 años. Era un oficial muy respetado por todos. Nunca hacía bromas y siempre estaba concentrado en su trabajo. Por eso, un día me sorprendió cuando me llamó a su oficina y me dijo algo que sonó totalmente extraño para un hombre como él. «Sargento Padilla», me dijo, sentado detrás de su escritorio. «Me llegó desde arriba una orden que a usted le sonará muy extraña. A unos 40 kilómetros hay una colonia de no más de 100 habitantes que está siendo molestada por alguien en particular. Ya se contabilizan 2 muertes de personas, además de una innumerable pérdida de ganado. Los habitantes de esa colonia viven aterrados, y nosotros debemos liberarlos de aquel mal». «Por supuesto que sí, jefe», le respondí. «Solo dígame el nombre de esa persona y nosotros lo buscaremos y lo pondremos a disposición de la justicia». Mi jefe me miró durante un momento y luego negó con la cabeza. «Ese es el problema, sargento. No conocemos el autor de estos asesinatos. De hecho, ni siquiera sabemos si es una persona». Al escuchar esto, mi intriga se acentuó y le pregunté qué había querido decir con ello. «Esto es algo estrictamente confidencial. Nadie puede enterarse de lo que se habló en esta oficina. El ejército cuenta con una facción dedicada a cosas que escapan de nuestra comprensión. Es una parte muy secreta de nuestra institución, y como podrán adivinar, nadie sabe quiénes son sus integrantes. Sin embargo, ellos han informado que lo que está atacando a esa colonia es un nahual». Al escuchar esto, solo pude quedarme mirando a mi superior sin comprender del todo. «Perdón, jefe, ¿usted está diciendo que hay un nahual en aquella colonia y que ha matado a personas y al ganado?» El jefe me contó que esa era la información que él tenía y que era por eso que la misión debía ser completada de forma satisfactoria. Habían asignado a un especialista paranormal que iba a ayudarnos a eliminar al nahual. Y por motivos más que obvios, y ya que no podía haber muchas personas involucradas en ese caso, me asignaron a un grupo de más de 5 soldados, incluyendo a ese especialista. Yo aún no podía salir de mi asombro. Observaba a mi superior en busca de señales de que me estaba bromeando. Y finalmente, no pude resistir más. Quizás fue por los nervios o la confusión del momento, pero yo me eché a reír. Le dije a mi jefe que casi me había tragado la broma, que nunca pensé que pudiera ser tan chistoso. Sin embargo, mi superior no sonrió ni desmintió sus palabras.
Se quedó mirándome fijo hasta que yo, súbitamente, interrumpí mi risa. El jefe me dijo que entendía mi reacción, pero me dijo que lo que me había dicho era totalmente real y me aconsejó que me tomara esta misión con mucha seriedad. Además, me dijo que este enemigo, este nahual, era muy peligroso y no dudaría en matarlo si sabían que lo estaban persiguiendo. La misión comenzaba hoy mismo, después de las 20 horas. Salí de la oficina totalmente desconcertado, sin saber qué pensar al respecto. Ese mismo día, por la tarde, conocí a quienes me acompañaban en aquella misión. A 2 de los soldados ya los conocía, pues formaban parte habitual de mi grupo. Luego había otro soldado que había llegado desde el sur de Michoacán, apellidado Valdés. Finalmente conocí a ese supuesto militar especialista en temas paranormales. Para mi sorpresa, se trataba de una mujer joven de no más de 25 años. Ella se llamaba Bluma. Era una oficial muy bella, de estatura media. Parecía comportarse como un soldado normal y no tenía nada en su indumentaria que indicara que se dedicaba a esas cosas esotéricas. Su forma de ser también era muy normal y no dijo nada que me llamara la atención durante aquella tarde. A las 7 p.m. partimos hacia el lugar indicado sobre un camión del ejército. Fue allí, mientras recorríamos el trayecto, que la oficial Bluma nos indicó los pasos a seguir. Ella nos explicó que un nahual era un brujo. Generalmente eran hombres que podían convertirse en un animal. Todo esto lo decía con total seriedad. Además, agregó que generalmente la forma favorita que adoptan los nahuales suele ser un pájaro, un coyote o incluso un perro. En la mayoría de los casos, esos brujos cumplen funciones benévolas, es decir, cuidan la naturaleza y se encargan de equilibrar las fuerzas del bien y del mal. Pero en ocasiones, como era justo nuestro caso, el brujo pierde la razón al internarse en mundos demasiado oscuros y prohibidos, de los cuales su mente no puede escapar. Y entonces empieza a actuar malignamente. Mientras ella nos explicaba todo esto, nosotros la escuchamos, y yo creo que mis compañeros compartían mis sentimientos, que estaban divididos entre el horror y la incredulidad. No podía ser que estuviéramos en pleno siglo XXI hablando de nahuales. Jamás en mi vida lo hubiera pensado. De todas formas, cada palabra que decía la oficial Bluma parecía estar llena de conocimiento y sabiduría. Además, explicó algo sumamente importante. Las armas de fuego que llevábamos no servirían para matar a un nahual, por lo menos no al principio. Lo que debíamos hacer era encontrar a ese nahual, preferentemente después de las 10 de la noche. Luego deberíamos seguirlo toda la noche, hasta cerca de la hora del amanecer. Ahí, él regresaría a su refugio y se transformaría en humano. Y entonces nosotros podíamos ingresar y acabar con él. Estas instrucciones eran terriblemente descabelladas. Sin embargo, supimos que eso era lo que debíamos hacer. Cuando estábamos a solo unos 3 kilómetros del pueblo, Bluma, que había naturalmente tomado el control, nos pidió que hiciésemos el resto del trayecto a pie. Cruzamos un campo que se encontraba en los alrededores. Dijo que debíamos pasar totalmente desapercibidos, y también nos ordenó separarnos en grupos. Un grupo se quedaría vigilando en la zona de las granjas y establos, otro circularía por el pueblo, y otro recorrería la zona de los montes cercanos. Una vez que encontráramos al nahual, o al menos detectásemos actividad inusual, debíamos informar por radio a nuestros otros compañeros para que se nos unieran en el seguimiento. Algunos minutos después, nuestro grupo estaba separado. Yo me quedé junto con Valdés, el joven soldado que había venido de Michoacán. Tuvimos que controlar la zona de las granjas y establos. En el camino, vimos una figura que transitaba la calle apresuradamente. Lo detuvimos y el sujeto se presentó como el sacerdote del pueblo. El sacerdote del cura inmediatamente nos reconoció y dijo que sabía lo que estábamos buscando. El cura miraba hacia todos lados como temeroso de que algo le saltara desde la oscuridad.
Nos comentó que sus fieles estaban muy atemorizados y que él intentaba combatir esa bestia con la palabra de Cristo, pero no había podido. Era demasiado fuerte. Al final nos bendijo y nos deseó buena suerte para esta noche. Yo le agradecí luego de su bendición y le sugerí que se metiera en su casa y no volviera a salir hasta el amanecer. El padre asintió como aliviado. Luego se apresuró a alejarse rumbo a la casita del pueblo. Llegamos finalmente a nuestra zona de control. Era un lugar muy grande y oscuro, pero Bluma nos había dicho que detectaríamos fácilmente la actividad del nahual, pues cuando él estaba cerca, las ovejas comenzarían a dar extraños balidos. Nos quedamos haciendo guardia en una calle que conducía a las principales granjas de la colonia. La mayoría de los ranchos ya estaba a oscuras y sus ocupantes durmiendo. Podíamos escuchar de vez en cuando el mugido de las vacas en los establos. También vimos la sombra uniforme de unas ovejas durmiendo en un campo. La noche era de luna llena y podíamos ver los alrededores con mucho detalle. Mi compañero y yo nos refugiamos entre unos campos de trigo de la zona. Cerca de las 12 de la noche, escuchamos algo extraño. Era como una queja de una mujer. El sonido me provocó escalofríos. Pensé que había alguien en peligro. Sin embargo, al cabo de unos segundos, mi compañero Valdés me puso una mano en el hombro y me señaló hacia el campo. Aquel gemido venía desde allí, desde donde estaban las ovejas. Al cabo de un rato, identificamos una que estaba echada como se suelen echar las ovejas, es decir, doblando solo sus patas delanteras y apoyando su peso sobre la tierra. Después de unos segundos, las demás ovejas comenzaron a balar de idéntica forma. Parecían cientos de mujeres quejándose de dolor. Aquella situación nos puso en alerta inmediata, pues de acuerdo a las palabras de la oficial Bluma, eso quería decir que el nahual estaba cerca. Inmediatamente informamos la situación a Bluma, quien ordenó que nos reuniéramos en un molino cercano que habíamos fijado de antemano como punto de encuentro. Nosotros nos dirigimos allí y, algunos minutos después, nuestros otros compañeros se reunieron. Bluma vigilaba la zona con unos binoculares con luz nocturna. Al cabo de un rato, dijo que había detectado movimiento cerca de una granja ubicada a unos 100 metros de nosotros. Con sigilo, nos movimos hacia allí. Se escuchó el ruido de una puerta al abrirse, y de allí salió algo que vivirá para siempre en mis pesadillas. Se trataba de un perro de tamaño descomunal que caminaba sobre sus 2 patas. Tenía el hocico blanco lleno de sangre. Sus patas eran 2 garras de uñas largas y se veía con un aspecto sumamente peligroso. Miró hacia un lado y hacia otro. Luego olfateó el aire. Nosotros nos encontrábamos ocultos detrás de una carreta. Bluma nos había indicado que el nahual no podría olernos, pues el viento iba en dirección contraria. Aquella cosa, luego de olfatear unos segundos más, se puso en 4 patas y caminó lentamente hacia el maizal cercano. Cuando lo perdimos de vista, yo quise seguirlo, pero la oficial Bluma me detuvo. Me comentó que debíamos dejar que se alejara un poco. Dijo que el nahual era muy astuto, y si lo seguíamos así sin más, nos descubriría enseguida. Mientras tanto, dijo que fuéramos a ver qué era lo que había sucedido en aquella casa. Nosotros obedecimos sus órdenes y entramos a la casa de la cual acababa de salir aquel monstruo. Dentro, encontramos las paredes teñidas de sangre. Había muebles volcados y en el dormitorio encontramos a un hombre muerto con la garganta desgarrada. Parecía ser el dueño del lugar. En su mano tenía un crucifijo. Sus ojos aún estaban abiertos y se veían llenos de un terror infinito. Bluma se acercó, luego le cerró los ojos mientras decía una oración en voz baja. Dijo que debíamos detener al nahual esta misma noche, porque de lo contrario, se haría más y más fuerte.
a medida que siguiera matando. Salimos de la casa y comenzamos a seguir los rastros del nahual. No nos resultó difícil, pues la noche anterior había llovido y la tierra aún estaba húmeda. Vimos las marcas de unas patas como de perro, pero eran gigantes. Se hundían en el barro dejando una marca muy profunda. Era muy fácil seguirlo. Bluma iba colocando pétalos de una flor sobre cada huella que veía. Las había traído en una alforja. Dijo que eran pétalos de crisantemo, una flor que los nahuales odiaban por su olor. Dijo que con esto nos asegurábamos de que no regresase sobre sus pasos, y así, poco a poco, iríamos arrinconándolo más y más a medida que transcurría la noche. Seguimos marchando. Pronto, el maizal dio paso a un monte muy espeso. Los árboles eran muy altos y tenían copas frondosas. Tapaban gran parte de la luz de la luna. El lugar estaba muy oscuro, y por primera vez yo sentí miedo. Algunos minutos después, uno de mis soldados, Ramírez, dio un grito y luego desapareció entre la espesura. Fue como si alguien lo hubiese sujetado por la espalda y arrastrado con una fuerza y una velocidad increíbles. Mis otros dos soldados alzaron sus armas para disparar, pero yo los detuve a tiempo, pues también podíamos herir a Ramírez. Se escuchó el crujido de una rama y luego un grito desgarrador. Corrimos hacia el lugar y encontramos rastros de sangre entre las hojas. Algunos metros más adelante estaba el cuerpo. Había sido descuartizado salvajemente. Bluma entonces nos llamó la atención y dijo que el nahual ya se había percatado de nuestra presencia. Debíamos andar con más cuidado, puesto que seguramente nos estaba rodeando. Nos dio a cada uno de nosotros un crucifijo a modo de protección. Inmediatamente yo le comenté a la oficial Bluma que aquel campesino también tenía un crucifijo, y eso no había evitado que el nahual lo asesinara. La oficial asintió con la cabeza. Dijo que el crucifijo no iba a hacer que el nahual retrocediera, pero al menos lo iba a retrasar durante unos segundos, y eso les daría tiempo a los demás para atacarlo. Yo le pregunté de qué serviría atacarlo con nuestras armas si con eso no podíamos acabar con él. Bluma de nuevo asintió con la cabeza. Dijo que con el poder de las armas de fuego no podríamos matarlo, pero las balas y las heridas de cuchillo les molestaban y en algunos casos les llegaba a doler. Entonces, ellos se apartaban y huían. Nosotros continuamos nuestro camino. Ya eran más de las 2 de la madrugada. Aún faltaba muchísimo para el amanecer. Seguimos las huellas del nahual hasta que llegamos a un granero. Allí nos detuvimos, pues estábamos seguros de que el nahual estaba adentro matando y comiendo gallinas, ya que se escuchaba el ruido de aquellas aves alborotadas. Nos quedamos esperando en silencio, atentos a cualquier movimiento dentro del granero. El ruido de las gallinas alborotadas era ensordecedor. Al cabo de unos minutos, la puerta del granero se abrió de golpe y una figura oscura salió a toda velocidad. Era el nahual. Primero corrió en una dirección, pero luego, como olfateando algo a último momento, se lanzó sobre nosotros con una furia descomunal. Los soldados Valdés y Pintos, que estaban más cerca de la salida del granero, fueron sorprendidos por aquella criatura. Con una velocidad y ferocidad inhumana, la criatura los atacó, matándolos en cuestión de segundos con sus garras prodigiosas. Los gritos de los soldados resonaron terriblemente en la noche. Ni siquiera tuvieron tiempo de levantar sus armas porque el movimiento del nahual había sido inesperado y sumamente rápido, dando un salto de unos 10 metros de distancia. Inmediatamente abrimos fuego contra el nahual. Las balas parecían herirlo, pero no detenerlo. El nahual aulló de dolor e intentó atacarnos a nosotros también, pero finalmente huyó hacia el campo de trigo. Sin pensarlo 2 veces, Bluma y yo lo seguimos.
Seguimos disparando mientras corríamos. El nahual se movía con la agilidad entre los tallos de trigo, moviéndose en zigzag. Nosotros nos esforzábamos por mantener el ritmo. Pluma gritó que no podíamos perderlo de vista. Corrimos a través del campo. La luna estaba en lo alto del cielo en todo su esplendor. Iluminaba la escena con una luz clara y azulada. El trigo se movía a nuestro alrededor. Al salir del campo, nos encontramos en las calles silenciosas del pueblo. El nahual desapareció de nuestra vista, pero sabíamos que no podía estar lejos de aquí. Inmediatamente recorrimos las calles vacías del pueblo en busca de aquella cosa. A través de las ventanas de las casas, vimos a los habitantes que estaban escondidos, mirándonos aterrados. Yo les hice señas de que no salieran de sus escondites y continué marchando. De repente, el nahual apareció desde una esquina oscura e inmediatamente se lanzó sobre nosotros. Pluma fue derribada y herida por sus garras. Gritó de dolor mientras el nahual intentaba morderla, pero en un acto de desesperación, disparé varias veces, logrando que la criatura retrocediera. Inmediatamente me arrodillé al lado de Pluma, viendo la sangre brotar de su herida. Ella dijo que estaba bien, que debía seguir al nahual, que no podía dejar que escapara. Dijo con la voz entrecortada por el dolor. Yo asentí y me levanté, continuando la persecución. De vez en cuando se escuchaban las voces de los vecinos que gritaban o me alertaban de la presencia del nahual. Decían que estaba arriba en los techos. Yo disparé hacia el lugar señalado y vi que una sombra saltaba de un lado a otro, moviéndose con agilidad entre los tejados. Se escuchó luego un aullido y vi que caían gotas de sangre desde el techo de una casa de 2 pisos. No sé cuánto tiempo estuve así, yendo de un lado al otro, alertado por los gritos de los vecinos. El nahual se trepó a unos árboles y yo disparé hacia arriba haciendo caer unas cuantas hojas. Luego la criatura corrió calle abajo y yo la seguí sin dejar de disparar. Los vecinos se encerraron en sus casas y ya no volví a escucharlos. El amanecer se estaba acercando. Una niebla difusa se estaba dibujando en el horizonte. Vi que una sombra cruzaba una calle y se dirigía hacia una construcción de piedra que resultó ser nada más y nada menos que la capilla del pueblo. El nahual entró por la puerta principal. Inmediatamente me apresuré para ir tras él, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Ya dentro de la iglesia, la atmósfera era pesada y oscura. Las estatuillas de los santos parecían mirarme desde las paredes, y ahí pude ver al nahual en el altar. Se transformaba lentamente en humano, y mi respiración se detuvo cuando vi quién era en verdad. Era el sacerdote del pueblo. Tenía los rasgos del nahual aún más presentes en su rostro. No puede ser, dije sorprendido y horrorizado. El sacerdote, aún débil por la transformación, me miró con una mezcla de tristeza y desesperación. Dijo con una voz quebrada que no quería hacernos daño, pero que el poder del nahual era demasiado fuerte y él no podía controlarlo. Pluma llegó cojeando, sosteniéndose el costado herido, y se quedó a mi lado. Me dijo con su voz firme a pesar del dolor que debíamos terminar esto. Yo asentí y levanté mi arma apuntando al sacerdote. «Lo siento, padre», dije, antes de apretar el gatillo. La bala atravesó su corazón y el sacerdote inmediatamente cayó al suelo. Su cuerpo convulsionó antes de quedar inmóvil. La iglesia quedó en un silencio sepulcral, roto solo por los sollozos de algunos vecinos que se habían acercado y mi respiración entrecortada. Pluma dijo que lo habíamos logrado. Yo asentí con muchas dudas. Habíamos enfrentado al nahual y ganado, pero a un costo terrible, ya que había perdido a 3 hombres. La imagen del sacerdote transformándose ante mis ojos quedaría grabada en mi memoria para siempre.
Juntos salimos de la iglesia, dejando atrás la oscuridad y el horror de la noche. Regresamos al destacamento principal en el vehículo militar y di el informe sobre lo ocurrido. Mi superior no dijo nada, solo nos otorgó un día de descanso, y entonces nos separamos. Jamás volví a ver a la oficial Bluma, y que yo sepa, los periódicos nunca informaron sobre lo sucedido en aquella colonia. Solo anunciaron la muerte del sacerdote, llamándola muerte casual, omitiendo toda información sobre nuestra actividad militar. Tal vez sea mejor así. El mundo no está preparado para saber sobre la existencia de estas fuerzas oscuras, pues creo que entonces todas las religiones caerían y nos sumergiríamos en una oscuridad y caos total, y el mal terminaría de ganar sobre todos nosotros. ¿Qué tal, oyentes? Espero les haya gustado el relato anterior. Bien, ahora vamos con el siguiente. Si se me permite preguntarle algo a toda la comunidad, ¿qué es lo más perturbador que han tenido la oportunidad de presenciar? ¿Un crimen? O imagino que algunos de ustedes podrán venir de un entorno familiar un tanto difícil, pero en ese caso, ¿alguno ha podido ver a alguien morir frente a sus ojos? Creo que fue una introducción algo oscura, pero cuando escuchen la historia que tengo para contar en esta ocasión, todo tendrá sentido. Créanme. Mi nombre es Rodrigo Morales. Es todo un gusto estar aquí y contarles mi historia. Si a alguno le resulta perturbador, le pido desde ya una disculpa. Si tuviera que encontrar un culpable para lo que ocurrió durante esta historia, diría que ese soy yo. No digo que mis acciones hubieran evitado algo de lo que pasó, sino que, si hubiera sido un poco más diligente, no habría tenido necesidad de presenciar aquello. Todo comenzó por un tonto GPS. El de mi camión estaba averiado, y la compañía para la que trabajo me dijo que fuera a comprar uno nuevo. Me habían dado una cantidad considerable de dinero para que comprara el mejor sistema de GPS que pudiera, pero mi avaricia me ganó, y además de comprar el más económico, me quedé con el dinero sobrante. Creo que, siendo el sistema con el que iba a ubicarme en medio de carreteras que no conozco, quizás debí dejar mi avaricia a un lado, pero ya lo hecho estaba, y nada podía hacerse. Ese mismo día fui enviado a un viaje que era tan tedioso como largo, pero aún no conocía bien la ruta. Debía confiar demasiado en el sistema de GPS para llegar a mi destino, y como tarde o temprano iba a pasar, aquel GPS empezó a fallar. Primero tenía problemas para determinar mi ubicación, y a causa de eso terminó estableciendo trayectos en una ruta realmente innecesaria. Fue tan desesperante que en un punto dejé de esforzarme por corregir la ruta de aquel GPS y simplemente ir a donde me dijo. Pero esto también fue un grave error, pues terminó llevándome a un pueblo que tenía un nombre parecido a la ciudad que era mi destino. Sentí como si las últimas horas las hubiera desperdiciado, y literalmente me la pasé toda la tarde hasta que fueron las 9 de la noche, dando vueltas por la zona para terminar en aquel pueblo que, aunque no se veía poco presentable o algo así, obviamente no era mi destino, y esto me tenía muy frustrado. Estaba algo cansado, por lo que pensé que lo mejor podría ser buscar algún lugar para dormir en ese pueblo y levantarme temprano para irme. Y sí, en ese punto me arrepentí totalmente por comprar algo tan barato y dejar que la avaricia me ganase. Sin embargo, cuando apenas ya estaba prácticamente en la entrada de aquel pueblo, empecé a ver sombras realmente extrañas. Los postes de luz reflejaban algo que parecía ser la sombra de alguien ahorcado, pero no era una sola persona, sino que eran varias. De por sí, esto ya era algo totalmente extraño, pero lo era aún más al notar que en realidad no había ninguna persona ahorcada en los alrededores. Aún así, podía ver esas sombras.
Por un segundo empecé a pensar que probablemente se trataba de alguna de esas pinturas de arte moderno, pero descarté esa posibilidad al darme cuenta que aquellas extrañas y perturbadoras sombras empezaron a moverse. Unos minutos pasaron y aparte de lo que estaba viendo, realmente podía escuchar a personas gritando y teniendo dificultades para respirar. No sé cómo explicarlo mejor, pero el caso es que hacían el típico ruido que haría una persona cuando se estaba ahorcando. Con lo extraño que estaba volviéndose todo, decidí dar reversa y salir de ahí lo más pronto posible, mientras pensaba en lo extraño que estaba poniéndose todo. Mientras salí de aquel pueblo, me parece haber visto a alguien colgado de un árbol con una cuerda atada a su cuello, y obviamente no se movía. Me puse realmente nervioso con lo que vi en aquella ocasión, y en cuanto logré salir de ahí, tuve que guiarme por mi instinto para poder llegar a alguna parada de descanso, motel o lo que fuera. El hecho es solo que quería dormir y descansar un poco. A la siguiente mañana pedí indicaciones para llegar a la ciudad hacia la que iba. Afortunadamente, después de horas de largo trayecto, logré ubicarme. Y una vez llegué a mi destino y entregué la carga, usé el dinero con el que me había quedado e incluso tuve que poner algo de mi propio dinero para comprar un buen GPS para que algo así no me ocurriera de nuevo. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Bien, ahora vamos con el siguiente. Buenas noches. Un saludo muy especial a toda la comunidad que escucha casi diariamente este canal. Es un placer para mí tener esta oportunidad, y espero puedan disfrutar la historia que traigo para ustedes. Mi nombre es Armando González. Muchísimo gusto. Tengo 39 años y llevo 10 siendo un camionero totalmente activo. Podría describírseme como un hombre con pasión por su oficio, al punto en el que he ido a competencias y cosas por el estilo. La verdad, muchas son las historias en las que podría tener algo para decirles, y aunque no necesariamente son de terror o de algo paranormal, son lo suficientemente interesantes como para tenerlos atornillados en sus sillas escuchando. Pero lo que les traigo en esta hermosa noche, estoy bastante seguro de que les gustará, o al menos les parecerá lo suficientemente interesante. Siempre me ha encantado conducir camiones de carga pesada, y mi jefe lo sabe. Por esta razón, siempre intenta asignarme a ese tipo de trabajos, pues son en los que me desempeño mejor. Pero en esta ocasión, era simplemente imposible, pues la ruta por la que debía pasar hacía imposible que un camión de carga pesada transitara por ahí. Tuve que llevar un camión más pequeño y dosificar la carga en varios viajes, lo cual iba a ser un total fastidio, pero no había nada más que pudiera hacer. No me podía quejar, pues iba a recibir un bonus por viajar más alto de lo normal. Así que podría decirse que salí beneficiado de aquella situación. Cada viaje que debía hacer me tomaría casi 2 días, y desafortunadamente tendría que hacer 3 viajes. Lo sé, no es lo ideal, pero la cantidad de dinero que iba a recibir era demasiado atractiva. Pero ahora me pregunto mucho si valió la pena. En el trayecto hay una zona por la que pasas en la que no hay señal de celular, y fue ahí cuando las cosas se empezaron a poner extrañas. Yo ya sabía que en ese lugar te quedabas sin señal, pero nunca había pasado por ahí, así que no me di cuenta del por qué muchos conductores evitaban pasar por ahí. Mientras conducía por aquella zona, me llegó un mensaje que decía: ¿cómo crees que vas a morir? Inicialmente, lo que me pareció extraño no fue el contenido del mensaje, sino el hecho de que un mensaje de texto me llegara en un lugar sin recepción de señal. Sin embargo, ese no fue el único mensaje que llegó, sino que empezaron a llegar más en los que, primero, se me hacía una serie de preguntas como la forma en la que quería morir y alguna que otra cosa perturbadora.
Pensé que era algún tipo de broma de mal gusto y no le puse demasiada atención a eso. Pero la insistencia de quien sea que estuviera enviando los mensajes, sinceramente estaba cruzando a lo obsesivo. En un punto, me exigía que le respondiera, o iba a elegir una forma horrible en la que yo iba a morir. Honestamente, todo era tan extraño que, para mí, comenzó a ser algo irrisorio. Lo más extraño del asunto es que, en cuanto salí de aquella zona sin recepción de señal, todos los mensajes desaparecieron sin dejar rastro alguno. Era como si nunca hubiera llegado a mi celular en primer lugar. Y al llegar a mi destino para entregar el primer cargamento, llamé a mi jefe y le conté lo que pasó. Él es un hombre algo mayor. En el pasado, también fue camionero, pero debido a un accidente que tuvo, fue clínicamente declarado incapaz de volver a esta línea de trabajo. Y debido a que era muy bueno en lo que hacía, la compañía lo contrató para que se encargara de las rutas de transporte. Él sabe bastante de estas cosas, pues nos ha contado historias realmente aterradoras acerca de sus días como camionero. Y en cuanto le comenté lo que pasó, de inmediato me ordenó que no volviera a pasar por aquella zona y que sin importar cuánto me tardara, diera el rodeo correspondiente. Mi jefe me dijo que uno de sus compañeros había estado a punto de morir por algo parecido. Honestamente pensé que no me creería, pero verlo así de preocupado no era normal, así que decidí hacer lo que decía. Cuando estaba volviendo para hacer el segundo viaje, tomé el desvío para no tomar aquella zona sin recepción, pero en lo que podríamos decir que era la entrada de aquella zona, a lo lejos alcancé a ver algo. Me pareció ver a un hombre parado, sosteniendo lo que parecía ser un hacha. No volví a acercarme a aquella zona. Hasta el día de hoy, jamás volví a transitar por ahí. Y realmente me preocupa mucho el hecho de lo que pudo haber pasado si realmente hubiera pasado por ahí. Pues a causa de la curiosidad, investigué. Y resulta que han ocurrido muertes realmente extrañas y horribles en aquel lugar. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Bien, ahora vamos con el siguiente. Entre quienes están escuchando en este momento, imagino que habrá muchos que han estado involucrados de alguna manera en un accidente de tránsito, ¿verdad? Tal vez hay algunos leves, o que podría considerarse graves, pero probablemente haya algunos que hayan estado en alguno realmente grave, en algunos otros pocos, e incluso habrá habido algún muerto. Pero, aunque es triste, es algo que puede llegar a suceder. Es algo de lo que debes ser consciente si conduces un vehículo, o mejor dicho, con el solo hecho de salir a la calle, debes entender que algo así puede llegar a pasarte a ti o a alguien que quieres. Lo que vine a contarles el día de hoy ocurrió justamente en un accidente que jamás pensé que ocurriría. Y créanme, no ocurrió por el hecho de ser demasiado inocente, sino que de verdad pensé que un accidente así jamás en la vida sería posible. Antes de nada, déjenme ponerlos un poco en contexto. Mi nombre es Robinson Muñoz. Mucho gusto y buenas noches. Desde hace 15 años que trabajo como camionero. Es un oficio en el que he podido reunir tanto conocimiento como experiencia. Siempre he sido alguien respetuoso de la ley, y con una esposa y 2 hijos esperándome en casa, debo estar muy preparado para cualquier eventualidad mientras estoy en la carretera. Podrán decir que exagero, pero siempre me mantengo informado acerca de las leyes viales y me aseguro de respetar el límite de velocidad, incluso cuando sé que no hay policías alrededor. Podré ser demasiado cuidadoso, pero esto me ha mantenido alejado de accidentes de tránsito realmente graves. Los pocos que he llegado a tener a lo largo de mi vida han sido así de leves precisamente porque me he asegurado de seguir las leyes de tránsito de mi país al pie de la letra. Sin embargo, por muy cuidadoso y respetuoso de la ley que puedas llegar a ser, siempre hay algún infractor que llega a dañarte el día.
Y lo peor de todo es que intentan echarte la culpa para salvar la responsabilidad que tuvieron en el problema. Y luego de esas basuras de personas, está lo que me ocurrió aquella noche. Verán, en aquella ocasión debía transportar algunos insumos para una fábrica. La verdad es que no era un trabajo demasiado complicado, y el viaje era más corto que lo que llego a hacer normalmente. Viajes que llegan a tomarme una semana y media o 2. En este solo iba a tardarme media semana, pero aún así, con el deseo que tenía de regresar a mi casa, decidí tomarme las cosas con calma y trabajar como siempre para que no hubiera sorpresas inesperadas. Pero por mucho que quise evitarlo, aquella sorpresa inesperada llegó una noche después de 2 días enteros de camino. En los alrededores no había ningún desvío, pero de un momento a otro apareció un auto como si estuviera cruzando una intersección, y ya que llevaba una velocidad de casi 80 kilómetros por hora, no pude frenar a tiempo, y la parte del frente de mi camión impactó uno de los laterales de aquel auto. Obviamente me detuve de inmediato, y rápidamente fui a revisar en qué estado había quedado el conductor del otro vehículo. Estaba de noche, y todo estaba oscuro, así que tuve que usar la linterna para poder ver bien. Sin embargo, en cuanto revisé el interior de aquel auto, me di cuenta que no había nadie. Por cierto, el auto que yacía parcialmente destruido por mi camión era un deportivo hermoso. Era una verdadera lástima verlo así. En cuanto revisé bien, me di cuenta que había un rastro en el suelo de la carretera y no pude evitar preguntarme: si el conductor está vivo, ¿por qué decidió salir del auto e irse así, sin siquiera recibir primeros auxilios? De inmediato fui a buscarlo. Podía morir si seguía moviéndose, pero en cuanto seguí el rastro hasta un pequeño arbusto, lo que encontré ahí fue una mano humana mutilada. Eso me dio tanto asco como impresión, y no pude seguir buscando. Regresé de inmediato a donde estaba mi camión. Estaba totalmente asustado, y en cuanto entré a la cabina de conducción, cerré la puerta con seguro y llamé a emergencias. Dije absolutamente todo lo que había pasado, y aunque era notorio que no creían todo lo que les estaba diciendo, había un accidente, y eso fue lo que ellos apuraron por atender. Mientras esperaba ahí sentado dentro de mi camión a que llegaran los servicios de emergencia, empecé a escuchar un golpeteo en la puerta del pasajero. Inicialmente no le puse atención a esto, pero el golpeteo se transformó en intentos de abrir la puerta, seguidos de una voz masculina pidiendo ayuda. Esto me preocupó un poco, y miré a través del vidrio para ver quién estaba ahí. Pero extrañamente, aunque podía escuchar su voz y sus intentos de abrir la puerta, no podía ver a nadie. Pensé que tal vez estaba volviéndome loco. Lo siguiente que pasó fue tan confuso como aterrador, pues de un momento a otro, aquella voz dejó de pedir ayuda y empezó a gritar, pero por el tono que tenía, podía sentir cómo estaba de aterrado. No sé qué rayos estaba pasando, pero luego de estos desgarradores gritos de terror, empecé a escuchar cómo algo golpeaba distintas partes de mi camión. Me quedé adentro de la cabina de conducción totalmente aterrado a causa de lo que estaba pasando, y en mi mente, la única cosa que estaba circulando era una pregunta: ¿qué rayos estaba pasando aquí? Esto estuvo así por un largo rato, y de verdad que fue algo difícil de soportar. Me pregunto cómo no tuve un infarto después de que mi corazón latiera tan fuerte y rápido. Afortunadamente, todo terminó en cuanto las sirenas de las ambulancias empezaron a escucharse a lo lejos. Las personas que llegaron a atender la emergencia rápidamente revisaron los alrededores, y solo cuando vi el lugar lleno de personas fue cuando finalmente tuve el valor de salir de mi camión y hablar con ellos. Estas personas buscaron por todas partes al conductor del deportivo que yacía parcialmente destruido, pero no encontraron nada más que la mano de la que les hablé. Y ya que buscaron más allá, pudieron encontrar un zapato,
Nada más se supo de aquel incidente, y aunque no fui el culpable de aquel siniestro, no pude evitar quedar con la duda de qué le habrá pasado al conductor del auto y por qué entró a la carretera de forma tan imprudente. Mi nombre es Juan y fui militar durante gran parte de mi vida. Después de servir en el ejército durante más de 20 años, decidí que era hora de colgar el uniforme y buscar una vida más tranquila. Me mudé a un pequeño pueblo en el interior del país, un lugar donde la vida transcurría despacio, rodeado de campos y montañas. La vida en el pueblo era simple. Me levantaba temprano cada mañana, caminaba hasta la panadería local para comprar pan fresco y luego pasaba el día trabajando en mi pequeño taller de carpintería. Había aprendido el oficio de mi padre y ahora lo practicaba como una manera de mantenerme ocupado y útil. La gente del pueblo me conocía bien. Éramos una comunidad unida donde todos nos ayudábamos mutuamente. Mi casa estaba situada al final de una calle sin salida, rodeada de árboles y con una vista espectacular de las montañas. Era un lugar perfecto para alguien que buscaba paz y tranquilidad después de años de servicio militar. Mis vecinos eran amables y pronto hice buenos amigos entre ellos. Uno de mis mejores amigos era Pedro, un agricultor que vivía a unas pocas casas de la mía. Pasábamos muchas tardes juntos compartiendo historias y risas. A pesar de la tranquilidad de mi vida en el pueblo, había algo que siempre me mantenía alerta. Tal vez era el antiguo soldado en mí, acostumbrado a estar en guardia. Sin embargo, en este entorno apacible, no había nada que realmente me preocupara. Al menos, eso pensaba en ese momento. Un día, mientras tomaba un café en la plaza del pueblo, noté la llegada de un forastero. Era un hombre alto y delgado, con el rostro curtido por el sol y una expresión de preocupación en sus ojos. Se presentó como Gabriel, diciendo que era un investigador de lo paranormal. Su llegada causó cierta curiosidad entre los habitantes del pueblo, pero la mayoría lo consideró inofensivo. Gabriel se alojó en la única posada del pueblo y comenzó a hacer preguntas sobre la zona. Se interesaba particularmente en historias locales sobre avistamientos extraños y desapariciones misteriosas de animales. A pesar de que algunos lo consideraban un excéntrico, yo me sentí intrigado por sus preguntas. Había oído algunas de esas historias durante mis años en el ejército, pero nunca les había dado mucha importancia. Una tarde, Gabriel se acercó a mi taller. Estaba trabajando en una mesa de madera cuando lo vi aparecer en la puerta. «Hola, Juan», dijo con una sonrisa amable. «Me han dicho que eres la persona indicada para hablar sobre lo que está pasando en los alrededores». «¿Qué está pasando?», pregunté levantando la vista de mi trabajo. «He oído rumores sobre un animal extraño que ronda por aquí», dijo Gabriel bajando la voz. «Algunos lo llaman el chupacabras». Me reí al escuchar el nombre. Siempre había pensado que esas historias eran solo mitos, cuentos para asustar a los niños. «Son solo historias, Gabriel», respondí. La gente siempre encuentra algo en qué creer para explicar lo inexplicable. «Tal vez tengas razón», dijo él, «pero me gustaría investigar más. ¿Podrías mostrarme los lugares donde se han reportado avistamientos?» Aunque dudé por un momento, finalmente accedí. Algo en su mirada me decía que este hombre no era solo un cazador de mitos. Quedamos en encontrarnos al día siguiente para comenzar nuestra pequeña expedición. Al día siguiente, nos encontramos temprano en la mañana y nos dirigimos hacia las afueras del pueblo. Gabriel había preparado un equipo de investigación que incluía cámaras, grabadoras y otros dispositivos que no reconocí de inmediato. Me sorprendió su nivel de preparación y profesionalismo. Comenzamos nuestra búsqueda en una granja donde se había reportado la desaparición de varios animales. El propietario, don Luis, nos recibió con una mezcla de escepticismo y esperanza. Nos mostró los corrales vacíos y los lugares donde había encontrado rastros de sangre.
He perdido 4 cabras en la última semana, dijo don Luis con preocupación en su voz. No sé qué está pasando, pero nunca había visto algo así. Gabriel examinó los alrededores con detenimiento, tomando notas y fotografiando todo lo que encontraba relevante. Yo, por mi parte, observaba en silencio, tratando de entender qué podía estar causando esas desapariciones. Mientras caminábamos por la propiedad, Gabriel se detuvo de repente y se agachó para examinar algo en el suelo. Era una huella grande y extraña que no correspondía a ningún animal que yo conociera. ¿Has visto algo así antes, Juan?, preguntó, mostrándome la huella. Negué con la cabeza. La huella tenía una forma peculiar, casi como si perteneciera a un animal grande con garras afiladas. No, nunca, respondí. Esto no parece de un animal común. La expresión de Gabriel se volvió más seria. Continuamos nuestra búsqueda, encontrando más huellas y rastros de sangre. La evidencia comenzaba a acumularse, y aunque todavía no quería admitirlo, empezaba a sentir una creciente inquietud. Decidimos pasar la noche en la granja de don Luis para ver si podíamos observar algo inusual. Gabriel instaló varias cámaras y dispositivos alrededor de la propiedad, mientras yo preparaba una fogata para mantenernos calientes. Don Luis, aunque preocupado, nos ofreció su apoyo y se unió a nuestra vigilia. La noche cayó lentamente y con ella una sensación de tensión se instaló en el aire. Nos sentamos alrededor de la fogata, conversando en voz baja para no romper el silencio de la noche. Las horas pasaron lentamente y aunque no veíamos nada, todos estábamos alerta. Cerca de la medianoche, uno de los dispositivos de Gabriel comenzó a emitir un pitido. Nos levantamos rápidamente y nos dirigimos hacia el lugar donde estaba instalada una de las cámaras. Al revisar la grabación, vimos una figura oscura moviéndose rápidamente a través del campo. Era difícil distinguir detalles, pero su tamaño y forma no correspondían a ningún animal conocido. «Ahí está», susurró Gabriel, con una mezcla de emoción y preocupación en su voz. «Tenemos que acercarnos». Nos armamos con linternas y nos dirigimos hacia el lugar donde habíamos visto la figura. El corazón me latía con fuerza mientras avanzábamos con cautela. De repente, un sonido extraño, como un gruñido bajo y gutural, rompió el silencio. Nos detuvimos en seco, escaneando la oscuridad con nuestras linternas. Ahí estaba, a unos metros de nosotros. Una criatura grande y oscura, con ojos que brillaban en la oscuridad. Nunca había visto nada igual. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras trataba de entender qué estaba viendo. Gabriel intentó acercarse más, pero la criatura emitió un rugido ensordecedor y desapareció en la oscuridad. Nos quedamos allí, inmóviles, tratando de procesar lo que acabábamos de presenciar. Después de esa noche, las cosas comenzaron a cambiar. Gabriel y yo pasamos más tiempo investigando y tratando de recopilar más evidencia. Las desapariciones de animales continuaron y la tensión en el pueblo aumentaba. La gente comenzaba a hablar y el miedo se extendía. Un día, mientras revisábamos las grabaciones de las cámaras, Gabriel notó algo extraño. Había una figura en la distancia, observándonos. No era la criatura, sino una persona. La imagen era borrosa, pero se podía ver claramente que alguien estaba siguiendo nuestros movimientos. «No estamos solos en esto», dijo Gabriel frunciendo el ceño. «Alguien más sabe lo que está pasando». Decidimos investigar más a fondo y pronto descubrimos que había una antigua leyenda en el pueblo sobre una criatura que cazaba en la noche. La llamaban el chupacabras y, según la leyenda, había sido vista por primera vez hace décadas. La historia contaba que la criatura era una especie de demonio, atraído por el sufrimiento y el miedo. Había sido invocada por un antiguo ritual que se había perdido en el tiempo, pero que aparentemente alguien había intentado recrear. «Esto es más grande de lo que pensábamos», dijo Gabriel. «No estamos tratando con un simple animal. Esto es algo mucho más oscuro». Decidimos confrontar a la persona que nos seguía.
Siguiendo las pistas, llegamos a una cabaña abandonada en el bosque, donde encontramos a un hombre mayor que se presentó como el guardián de la leyenda. Nos contó que había sido su deber proteger al pueblo de la criatura, pero que había fracasado. «Intenté detenerlo, pero el ritual fue completado», dijo con tristeza. «La criatura está aquí, y no se detendrá hasta que consiga lo que busca». Nos dijo que la única manera de detener a la criatura era realizar un contrarritual, algo que él no podía hacer solo. Decidimos ayudarlo, sabiendo que era nuestra única oportunidad de salvar al pueblo. Esa noche nos reunimos en el bosque, cerca de la cabaña. Gabriel, el guardián y yo comenzamos el ritual, siguiendo las instrucciones cuidadosamente. Mientras realizábamos los pasos, la atmósfera se volvía más densa y opresiva. De repente, la criatura apareció, más feroz que nunca. Nos rodeó, rugiendo y mostrando sus garras. Sentí el miedo apoderarse de mí, pero mantuve la calma. Seguimos el ritual hasta el final, y en el último momento, la criatura lanzó un último rugido antes de desvanecerse en la oscuridad. El pueblo volvió a la normalidad después de esa noche, pero las cicatrices de lo que habíamos vivido permanecieron. Gabriel se fue, continuando su búsqueda de lo paranormal en otros lugares. El guardián desapareció, dejando la cabaña abandonada una vez más. Yo volví a mi vida tranquila, pero con una nueva perspectiva. Sabía que el mundo era mucho más oscuro y misterioso de lo que había imaginado. Aunque las cosas parecían normales, siempre había una parte de mí que estaba alerta, esperando lo inesperado. La experiencia me cambió para siempre, pero también me enseñó que, incluso en los lugares más tranquilos, el peligro puede estar acechando en las sombras, y que, a veces, lo inexplicable es más real de lo que nos atrevemos a admitir. Mi nombre es David, y soy un soldado con más de 10 años de servicio. He vivido experiencias de todo tipo, pero lo que me ocurrió en una misión reciente superó cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Esta historia no tiene nada que ver con balas o enemigos visibles. Es algo mucho más siniestro y difícil de explicar. Nuestra base estaba situada en un lugar remoto, en medio de un desierto. La vida en la base era rutinaria, casi monótona. Nos levantábamos al amanecer, realizábamos ejercicios de entrenamiento, patrullábamos las zonas asignadas y regresábamos a descansar. Las noches eran tranquilas, y aunque estábamos lejos de nuestras familias, la camaradería entre los soldados hacía que el tiempo pasara más rápido. Un día, nos llegó una orden inesperada. El comandante nos informó que debíamos investigar una serie de desapariciones que habían ocurrido en un pequeño pueblo cercano. Al principio, pensé que se trataba de una misión más, una simple operación de búsqueda y rescate. Pero lo que encontramos en ese pueblo cambió mi percepción de la realidad para siempre. El pueblo se llamaba San Miguel de las Ánimas. Era un lugar pequeño, con no más de 200 personas, y estaba situado a unas pocas horas de nuestra base. Al llegar, fuimos recibidos por el alcalde, un hombre de unos 60 años llamado Don Julián. Nos contó que en las últimas semanas, varias personas habían desaparecido sin dejar rastro. Lo más inquietante era que todas las desapariciones ocurrían durante la noche. Don Julián nos llevó a la plaza del pueblo, donde nos presentó a algunos de los familiares de los desaparecidos. Sus rostros mostraban una mezcla de desesperación y miedo. Una mujer joven, con lágrimas en los ojos, nos dijo que su hermano había salido una noche a buscar leña y nunca regresó. Otro hombre nos contó que su esposa desapareció mientras recogía agua del pozo. Lo más extraño de todo era que algunos de los habitantes mencionaron haber visto figuras sombrías merodeando por el pueblo antes de las desapariciones. Estas figuras, según decían, eran altas, delgadas y se movían de manera antinatural. Aunque la mayoría de los soldados tomaron estas historias con escepticismo, no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Esa noche montamos un campamento en la plaza del pueblo. La misión era simple: vigilar y tratar de averiguar qué estaba ocurriendo. Nos turnamos para hacer guardia,
y aunque traté de mantener la calma, no pude evitar sentirme inquieto. Había algo en la atmósfera del lugar que me hacía sentir observado. Durante las primeras horas de la noche, todo parecía normal. Algunos soldados jugaban a las cartas, otros conversaban en voz baja. Pero alrededor de la medianoche, algo cambió. Comencé a notar un silencio inquietante, como si el pueblo entero contuviera la respiración. El viento dejó de soplar y la temperatura descendió bruscamente. De repente, uno de los soldados que estaba de guardia corrió hacia nosotros, visiblemente alterado. Decía haber visto una figura extraña en las afueras del pueblo. Decidimos investigar y nos dividimos en grupos pequeños para cubrir más terreno. Mi grupo y yo nos dirigimos hacia el bosque que rodeaba el pueblo. Caminamos en silencio, atentos a cualquier movimiento. De pronto, escuchamos un susurro, un murmullo que parecía provenir de todas partes y de ninguna en particular. Mientras avanzábamos, el susurro se hizo más fuerte, transformándose en un cántico incomprensible. Al llegar a un claro en el bosque, vimos algo que nos dejó helados. En el centro del claro había un círculo de piedras, y en el centro de este, un extraño símbolo tallado en el suelo. Las piedras parecían brillar con una luz tenue, y alrededor del símbolo había figuras oscuras y borrosas que se movían lentamente. Uno de los soldados, al ver esto, quiso retroceder, pero yo sentí la necesidad de acercarme. Había algo hipnótico en ese lugar, algo que me atraía sin poder evitarlo. Al dar un paso adelante, las figuras se detuvieron y giraron hacia nosotros. Sus rostros, o lo que parecía ser sus rostros, eran una mezcla de sombras y ojos brillantes que nos observaban con intensidad. Antes de que pudiéramos reaccionar, las figuras se lanzaron hacia nosotros con una velocidad inhumana. Intentamos disparar, pero nuestras balas parecían atravesarlas sin causarles daño alguno. Uno a uno, mis compañeros fueron cayendo, atrapados por esas sombras que parecían succionarles la vida. Corrí lo más rápido que pude, pero sentí que algo me perseguía. Las voces en mi cabeza se volvieron más intensas y una sensación de desesperanza se apoderó de mí. Llegué a la plaza del pueblo jadeando y vi que otros soldados también habían regresado, igualmente aterrorizados. El comandante, al ver el estado en el que estábamos, decidió que debíamos retirarnos de inmediato. Nos subimos a los vehículos y dejamos el pueblo atrás, pero el recuerdo de esas figuras nos perseguiría para siempre. De regreso en la base, tratamos de informar lo sucedido, pero nuestras palabras parecían no tener sentido. Los superiores nos miraban con escepticismo, y algunos incluso insinuaron que habíamos sufrido una especie de alucinación colectiva. Sin embargo, los soldados que estuvimos allí sabíamos la verdad. Desde esa noche, nada volvió a ser igual. Muchos de mis compañeros dejaron el ejército, incapaces de superar el trauma. Yo mismo he tenido pesadillas recurrentes y una sensación constante de ser observado. San Miguel de las Ánimas fue declarado zona prohibida, y cualquier intento de averiguar lo sucedido fue silenciado rápidamente. Pero sé que algo oscuro y maligno habita en ese lugar, algo que no pertenece a este mundo, y aunque trate de olvidarlo, cada vez que cierro los ojos veo esos rostros sombríos y escucho esos susurros infernales. La vida en el ejército me ha enseñado a enfrentar el peligro y la muerte, pero lo que vi en ese pueblo es algo que nadie debería experimentar. A veces me pregunto si algún día podré volver a dormir en paz, pero sé que mientras esas sombras sigan ahí fuera, la tranquilidad será solo un recuerdo lejano.